Buen día de vuelta, muchas gracias por la invitación y me parece que compartir esta mesa con estos temas que son tan relevantes, que va más allá de lo que por ahí en la práctica diaria estamos acostumbrados a saber qué vacuna, qué dosis y qué indicación tiene, todo lo que hay atrás, es un trabajo inmenso que es un desafío muy muy grande poder valorar, visualizar y tener en cuenta para los resultados de un programa de vacunación. Y lo mismo la articulación pública-privada, la transición de lo público a lo privado y de lo privado a lo público y la complementariedad. Yo les voy a contar un secreto, la presentación se ve muy chiquita y tengo miedo de no leer acá, pero la idea es que charlemos un poco. ¿Quién de acá leyó la nueva ley de vacunas? Bueno, bastante. Bueno, ustedes más vale que la iban a leer. Pero la idea un poco es como habló Guadalupe Nogués a la mañana, como dijo la doctora Gigliotti, podamos entender que no es que son cosas lejanas en lo que nosotros podemos hacer todos los días desde cualquier lugar que estemos en el equipo de salud para favorecer el acceso de la población a las vacunas, mejorar la confianza, poder implementar la ley. Entonces, contarles un poquito cómo surgió esta ley, la necesidad de tener un marco legal actualizado. Un poco las dos presentaciones anteriores nos acercaron a esa situación, la complejidad y el crecimiento que ha tenido el programa de vacunación de Argentina en particular, pero todos los programas de inmunizaciones en general, ha sido tan grande que se necesitaba actualizar un marco legal que contemple cada uno de los ejes que se necesitaban. Ese marco legal se había intentado actualizar 2 veces, se había perdido estado parlamentario, 2 proyectos de ley y se requería también un consenso muy grande para que se pueda avanzar fuertemente, no solo desde lo político, donde fue el Congreso de la Nación Argentina, donde en Senado y en diputados se articularon distintos bloques de diputados y senadores, sino desde las sociedades científicas que trabajaron y mucho en un proyecto que se presentó el año pasado a cargo del diputado Pablo Yedlin, que es diputado nacional por Tucumán, con un trabajo de consenso con muchas sociedades científicas que realmente nutrió la ley, el proyecto, porque agregaron artículos y se trabajó muy fuerte en eso. Ese trabajo, más allá, digamos, de lo técnico, del consenso, de la necesidad del marco político, del marco legal y el trabajo político, hizo que llegáramos en diciembre de este año pasado a que se sancione la ley. Para que se sancione una ley se tiene que presentar un proyecto, se presentó en este caso en diputados en la Comisión de Salud, se da giro a distintas comisiones y se revisó y tuvo dictamen en la Comisión de Salud, en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Legislación General de Diputados, y a partir de ahí se trató en el recinto de diputados, con media sanción pasó a la Cámara de Senadores, al Senado, y ahí se sancionó por unanimidad. Fíjense que tener realmente tanto consenso de las sociedades y que se sancione por unanimidad en el Congreso, en diputados y en senadores, realmente es algo importante. ¿Cuáles son los ejes? La ley es la número 27491. Se ponen en internet, ponen esa ley, aparece la ley para leerla y bajarla. Tiene algunos ejes fundamentales que son asegurar la prevención primaria detrás de las vacunas como una política de Estado, más allá de cualquier digamos, gobierno, cualquier partido político que gobierne, tener una ley que regule cosas básicas de la política de vacunación de Argentina era muy importante. En función de algunas experiencias de dificultad de gestión, poder dar herramientas al Estado Nacional para simplificar la gestión de la autoridad sanitaria, favorecer el acceso de la población a las vacunas. Se vio acá que la confianza en las vacunas y digamos, la no adherencia a la vacunación es un punto que hay que ocuparse, preocuparse, pero es el menor problema en Argentina, en nuestro sistema de salud y las coberturas de vacunación. La población que no se vacuna es porque no accede a la vacunación por muchísimos motivos que son mucho más injustos que decidir no vacunarse. Entonces, eso es muy importante, tener situaciones concretas y estimular la transición de la vacunación del niño a la familia. Esto también es muy importante. La ley anterior solamente contemplaba la vacunación de los niños. Teníamos una ley que era la 22.909 de 1983, donde se evaluaba esta situación. Y
trabajar en un país como también se mostró, que es federal, que tiene 24 jurisdicciones autónomas y un sistema de salud muy fragmentado, es también un desafío, y esta ley lo que buscó fue mostrar y visibilizar el federalismo y la articulación. Las sociedades que apoyaron el proyecto y las que trabajaron, no es que nada más la apoyaron, tiene el apoyo de UNICEF, de la OPS y todas las sociedades científicas que aportaron realmente artículos para la ley. Y esto es un poco lo que pasó en diputados en relación a las comisiones y a los presidentes de las comisiones, y se trató en tablas en el Senado en ese mismo mes para poder sancionarse, y el 4 de enero lo que pasa con una ley sancionada es que debe promulgarla el Poder Ejecutivo. El 4 de enero el Poder Ejecutivo promulgó la ley, o sea que la ley está vigente, está activa, y eso es una de las cosas que yo les quiero mostrar con esta modalidad de traer la ley como está en la web, en Infoleg, artículo por artículo, los más relevantes, no se asusten, en relación con qué podemos hacer ya mismo para poder echar mano de la ley y desde donde nos toque poder implementarla y favorecer el acceso de la población a las vacunas, y qué artículos requieren la reglamentación, que es lo que decía Ricardo. Una ley se promulga y vamos a ver en uno de los últimos artículos, el Poder Ejecutivo tiene 120 días para reglamentar los artículos que se requiera reglamentar, que no son todos. Eso tendría que haber sucedido el 4 de mayo, eso no sucedió. Esperemos que próximamente esté reglamentado algunos artículos de cómo implementarlo, pero mientras tanto es muy importante saber que hay algunos artículos que no requieren reglamentación. Y esta es la parte difícil, donde yo no veo nada, pero vamos a ver. El artículo 1 habla de lo que significa la ley, y el artículo 2 muestra, a diferencia de la ley anterior ya, que a los efectos de la presente ley se entiende a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva. Eso muestra que es el Estado Nacional el que tiene que trabajar para homogeneizar esa estrategia de vacunación, y entiende a la vacunación como un bien social sujeta a algunos principios, que es gratuidad de las vacunas y de los servicios de vacunación para todas las etapas de la vida, obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas, esta importancia de lo que significa la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. Esto es un poco lo que intentó contar Guadalupe y lo que después intentó mostrar la doctora Magariños en relación a los brotes que está viendo y por qué muchos países que no tenían vacunación obligatoria y que había exenciones muy laxas para la vacunación definieron la vacunación como obligatoria, la prevalencia de salud pública sobre la salud individual y la disponibilidad de vacunas y los servicios de vacunación. El punto E también es importante porque ahí incorpora a todos los sectores de salud, y otros vinculados con las determinantes sociales con el objeto de alcanzar coberturas de vacunación satisfactorias en forma sostenida. También lo dijo Analía, no es un número solamente, es coberturas de vacunación elevadas en todas las dosis, en todos los departamentos y en forma sostenida para poder lograr los objetivos y sostener esos logros. Es muy importante este artículo en relación a eso. El artículo 3 es interesante porque declara la vacunación de interés nacional, no a las vacunas, que es un poco también lo que tratamos de mostrar en esta mesa. No es solamente decir qué vacuna y qué dosis y comprar la vacuna, es poder trabajar en investigación, en vigilancia para saber qué vacuna es prioritaria, tomar decisiones basadas en la evidencia, lo que es la planificación, la adquisición, el almacenamiento, la distribución, la provisión de las vacunas, el almacenamiento a temperatura controlada, la producción de las vacunas y todo lo que significa en relación a que la población pueda utilizarlas y la seguridad de las vacunas. Esos son ejes relevantes en esta ley. La otra novedad grande es que no estaba en la ley anterior. La ley anterior decía que las vacunas eran gratuitas y obligatorias, pero no especificaba claramente quién era el responsable de adquirir las vacunas,
y en el artículo 4 define claramente que el presupuesto para cumplir la ley se debe imputar de las partidas presupuestarias de la autoridad de aplicación. Es el Estado nacional el que debe adquirir las vacunas, los insumos, y cuando uno define insumos es jeringas, agujas, descartadores, las vacunas y el carnet de vacunación. Para poder implementar una política pública altamente efectiva es necesario que a todas las provincias les lleguen los insumos que necesitan, que no dependa la cantidad de vacunas que tenga cada provincia de su posibilidad económica, de su posibilidad de gestión, y que si hay un brote en una provincia, desde el Estado Nacional se puede articular para fortalecer ese programa de vacunación, ese stock de vacunas y las estrategias consensuadas a nivel nacional. La autoridad de aplicación es quien defina en ese momento, era el Ministerio de Salud, después hoy es Secretaría de Gobierno, entonces para arreglarlo se puso que se definía la autoridad nacional, lo definía el Ejecutivo. Esto también es importante, parece una pavada, pero se aprueba el calendario que define la autoridad sanitaria. Si se van incorporando vacunas, cada vacuna queda incorporada a esta ley, y eso no quedaba tan claro en la ley anterior. Las vacunas, tanto del calendario como las vacunas para el personal de salud, son obligatorias. Este artículo, nosotros teníamos una ley que mostraba solamente que la vacuna de hepatitis B era obligatoria. Ahora todas las vacunas que están recomendadas por la autoridad de aplicación son obligatorias. ¿Vos me avisás cuando falten 5 minutos? Gracias. Son obligatorias, y este es otro tema importante con lo que contó Ana de la nominalización de la población y la dificultad con el carnet de vacunas. Había que definir cómo se acreditaba el cumplimiento del calendario, y es la certificación conforme a los lineamientos que define la autoridad de aplicación. Esto también es muy dinámico, lo que tenemos que pensar es cómo vamos tendiendo a la informatización y que un ciudadano entre con su número de documento y le pueda imprimir una hoja con sus vacunas independientemente de dónde se vacuna, independientemente de qué subsector se haya vacunado. Es a eso que tiende la ley, y por eso es importante trabajar en eso. Los padres, tutores, cuidadores, guardadores o representantes legales de niños, niñas y adolescentes o personas incapaces son responsables de las personas a su cargo, deben hacer que se cumpla la vacunación y que accedan al derecho a la vacunación. Y acá hay algunas cosas que son importantes que ya nos competen a nosotros, que es que todos los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, o todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de algún derecho vulnerado, debe notificarlo. Esto es lo que pasó en Mendoza. Es interesante una aclaración que yo le contaba a Guadalupe Nogués, que es que en Mendoza no se llegó a obligar a vacunar a esa familia. En Mendoza, como está este circuito de negativa a vacunar, porque por la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cualquier integrante del equipo de salud o educación que evidenciemos un derecho vulnerado, no nos alcanza a confirmar que nos firmen que esa persona no quiere vacunarse. Igual somos corresponsables si a esa persona le pasa algo. Entonces se generó un circuito donde se notifica al juzgado de familia, no se hace una denuncia a un juzgado penal o civil. Es una denuncia, una notificación a un juzgado de familia, y esa jueza de familia intimó a vacunarse a esa familia, que eran 2 niños de 5 y 7 años que no habían recibido ninguna vacuna. Cuando se juntaron el programa de inmunizaciones y esa familia, lo que se hizo fue derribar todas las dudas que contó Guadalupe a la mañana, que eran fundamentalmente esos mitos, el timerosal, el autismo y que no hacía falta vacunarse, y la familia decidió vacunar a sus hijos, y eso fue un gran logro, porque lo que busca esta ley no es perseguir a la gente que no quiere vacunarse, es favorecer el acceso de mucha gente que querría vacunarse y no puede vacunarse, y mucha gente que tiene estas dudas racionales, emocionales, de rumores que escucha, para poder realmente acceder a la vacunación. Entonces, eso ha sido un gran logro que en Mendoza se está implementando con este circuito de notificación a los juzgados de familia para acercar las posiciones y que se puedan tener otras instancias que no sean la vacunación compulsiva, que sin lugar a dudas la última instancia, y un número muy reducido de personas, como vimos al principio también de la jornada, que no quiere vacunarse.
Entonces, esto es algo que es muy importante y que está vigente ya con la ley de los de los derechos de niños y adolescentes y con esta ley que lo reafirma sobre la vulnerabilidad de los derechos de los niños. Este sí se necesita reglamentar para ver un poco cómo se va a implementar, pero lo dijeron todos también, los vacunatorios están abiertos cuando todos trabajamos. Este artículo lo que le da es a la población la posibilidad de justificar la inasistencia laboral de la jornada del día de aplicación tanto para el vacunado como los responsables de personas a su cargo. Presentar la constancia de aplicación de la vacuna justifica la inasistencia laboral. Eso es una herramienta clara para superar barreras. Lo que busca esta ley es eso, es trabajar en ese sentido. Por supuesto que tanto el Estado Nacional como los provinciales y municipales tienen que empoderarse de ese artículo y ver cómo se implementa para verlo como una oportunidad. En ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminución de los salarios y también, obviamente, previa a acuerdo con el empleador. No es que no va a ir nadie a trabajar un día porque se fue a vacunar. Eso también es importante. Otro artículo que hizo un montón de ruido diciendo que ahora no se va a poder sacar el DNI o la licencia de conducir es este. Yo se los traigo tal cual para que ustedes cuando estén en un cumpleaños y le digan eso, le puedan contestar. Acá dice certificar el cumplimiento del calendario de vacunación. No es que el abuelo tiene que presentar el carnet de vacuna de cuando era chico. No es eso. Es certificar el calendario, el cumplimiento del calendario. Para esto también hay que reglamentar cómo se va a certificar. Con la asignación universal por hijo se hizo en una libreta, calendario en curso o al día y se presentaba para poder cobrar el 20% anual de la asignación universal. Entonces hay que definir cómo se certifica. Pero este artículo es clave para favorecer la transición del niño a la familia. Ingreso y egreso del ciclo lectivo obligatorio, formal o informal, tanto primario, secundario, terciario, universitario, todas las etapas de la vida. Realización de examen médico de salud que llevan al cabo en la ley de trabajo, que es el prelaboral y el examen periódico de salud. Para sacar DNI, pasaporte, residencia precaria, certificado prenupcial y licencia de conducir. Tramitación de asignaciones, estas son las asignaciones familiares. Y acá viene el kit de la cuestión. La difusión previa de la implementación del presente artículo, su ejecución y los plazos de la misma, no quiere decir que ahora no se puede sacar el DNI ni nada por el estilo. Serán especificados en la reglamentación, que esperemos que llegue pronto, de modo tal que favorezca el acceso de la población a la vacunación en todas las etapas de la vida, y acá viene lo importante, sin impedir la concreción del trámite. Nadie se va a quedar ni a atrasar 15 segundos si tiene que sacar el DNI y la licencia de conducir o el pasaporte. Muchísima gente que va a hacer sus trámites, que no sabe que tiene vacunas disponibles, cuando ponga que además del libre deuda tiene que certificar la vacunación, muchísima gente va a agradecer que le podemos dar esa información y va a decidir ir a vacunarse, y eso ya es importante. Y muchísima gente que no sabía va a recibir esa información, y hay que generar una estrategia por la cual, si no se presenta la certificación, se informe a la autoridad sanitaria para que se contacten con esas personas y puedan acceder a la vacunación. Nadie quiere impedir ningún derecho, sino favorecer el acceso a otros. 5, bárbaro. Entonces, acá viene el artículo que antes decía, en la ley anterior decía, los ciudadanos que no se sometan, que no se vacunen serán sometidos a la vacunación compulsiva. Este artículo es más amigable. La idea es que tiendan a efectivizar la vacunación, que irán desde la notificación hasta la vacunación. Hasta ahora no ha sucedido que haya que ir a vacunar a alguien con la fuerza pública. Con todas estas instancias se logra un acercamiento a información. Esta es otra cosa que también dijo Guadalupe. Si se contraindica de manera injustificada las indicaciones del calendario o falsifique carnet o cualquier documento, tienen que ser penalizados. Eso también lo dijo Mirta, es muy importante, es falsificación de un documento público. Es peligroso para los niños también que alguien piense que está vacunado y en realidad no está vacunado por cualquier síntoma que pueda presentar. No es solamente riesgoso para reintroducir una enfermedad, es peligroso para esos niños también. Esto también lo define claramente la ley. Y después tiene algunas situaciones puntuales como este registro nacional de la población vacunada digital, que registra los datos nominales del estado de vacunación, y esto incluye, y esto es lo nuevo y lo que es una gran oportunidad,
a todas las jurisdicciones y a todos los subsistemas de salud. Ese registro se está implementando con mucho esfuerzo y Analía fue una de las personas que más trabajó para eso en las provincias, en el sector público. Pero si se vacuna en una farmacia o en el sector privado, todavía hay mucho por hacer. De hecho, desde Vacunar sí se está trabajando y desde muchos vacunatorios privados en Buenos Aires se está migrando la información, pero esto no tiene que ser voluntad de un vacunatorio privado o de una farmacia, sino que ya está en la ley. Registro de vacunadores eventuales, que fue una idea de la doctora González Ayala, para poder generar y favorecer este problema, este cuello de botella, que es el recurso humano. Estas son todas las actividades, todas las funciones de la autoridad de aplicación, léanlas en su casa con tranquilidad, pero fíjense que es siempre trabajar y coordinar acciones con las jurisdicciones. Y después, en relación con las vacunas son gratuitas y en todos los efectores que reciban vacunas de calendario, sí, obviamente si van a una dependencia, le dieron el día y no había vacunas o no se pudieron vacunar, les tiene que dar una constancia para que presenten en el trabajo. Se puede vacunar solamente en establecimientos habilitados por la autoridad competente y incorporar el tema de las actividades extramuro. Y trabajar, otro artículo muy interesante es el tema de la vacunación escolar. Es como la ley de trasplante de órganos, lo que se hace es el consentimiento tácito. Si alguien no presenta que no autoriza a su hijo a vacunar, directamente se logra el consentimiento tácito. Se entenderá autorización tácita por parte de esto, salvo manifestación expresa. Pero no quiere decir que si alguien dice que no autoriza vacunar en la escuela, pueda decidir no vacunarse. Si alguien dice, a mi hijo no lo vacunan en la escuela, es porque decide vacunarlo en otro lugar y tiene que cumplir con esto de la vacunación obligatoria y debe presentar el certificado de vacunación. Después, lo que hace, es generar la creación de la CONAIN, de la CONASEBA, por ley, le da fuerza de ley, adherir a la Semana de Vacunación de las Américas. ¿Quién es vacunador o vacunadora? Feliz día del vacunador, tuvieron su primer día del vacunador y la vacunadora el 26 de agosto, esto también está vigente desde Vacunar, desde muchas sociedades científicas, los saludamos y reconocemos su inmensa tarea. 26 de agosto es el día del vacunador y la vacunadora en reconocimiento de su labor fundamental para la implementación de acciones en salud pública y en esa situación no es que no vamos a trabajar, sino que vamos a trabajar más porque vamos a promover la vacunación. Estos son artículos donde se generan multas o penalidades para quien no cumpla la ley y lo último es que, fíjense, que esta ley es de orden público. Eso quiere decir, hay dos tipos. Ley de orden público, se invita a las provincias a adherir. Una ley de orden público quiere decir que inmediatamente rige en todo el territorio nacional en forma homogénea en todas las provincias. Acá decía que estaba los 120 días para la reglamentación desde que se promulga y se deroga la ley anterior, así que esta es la ley vigente. Aunque falten reglamentar algunos artículos, está en vigencia y todos nosotros desde ahora mismo, los que no lo hacíamos ya, podemos empezar a trabajar para eso. Es una gran oportunidad, es una ley de orden público que se encuentra vigente, está pendiente la reglamentación de algunos artículos y cada uno de nosotros desde su lugar puede tomarla y empezar a implementarla desde hoy mismo. Muchas gracias.